Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en el nombre del Señor para dar una palabra que viene a edificar la iglesia de Jesucristo y a traer vida y sanidad. Entonces, qué lindo es reunirnos a través del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios, porque el Señor tiene algo importante que hacer, porque su palabra es viva y eficaz. Y yo quiero leer en esta oportunidad del Evangelio según San Mateo, siguiendo las remas, el orden en que está escrito, San Mateo capítulo 18, a partir del versículo 6 hasta el versículo 14 inclusive. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Palabra de Dios. Y si hay algo que tenemos que afirmarlo y declararlo aquí al comenzar, introduciéndonos a este pasaje, es que los salvos, los redimidos, los hijos del Señor, los que han experimentado esta salvación tan grande, todos en común tienen algo, lo que le da identidad. O sea que la iglesia tiene una identidad. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido del Padre en Jesucristo el mismo corazón de Dios. Un nuevo corazón. Por eso, en este nuevo corazón, el Espíritu del Hijo está presente. Por ser uno con Jesús, tenemos la mente de Cristo. Y la misma visión celestial es la que la iglesia tiene, porque es la visión celestial, la visión de Dios. Y si tenemos la misma visión, esa visión celestial de la cual Pablo habló tan claramente, es que estamos con una misión. Por eso Jesús al resucitar dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esa es la misión. ¿Cuál es la misión? Hacer conocer a este Cristo de poder. Alcanzar al mundo con este evangelio que es para salvación. Entonces, lo que tenemos en Cristo es común. Uno y otros tenemos lo mismo. Tenemos el testimonio de Jesús, de lo que somos en Jesús.
Por eso en Jesús no hay doblez de corazón. La salvación consiste en haber recibido un nuevo corazón, como hemos dicho recién. Y este nuevo corazón que nos fue dado no tiene nada que ver con el corazón duro, con el corazón oscuro por las tinieblas. Ese corazón nos ha sido quitado y nos ha dado un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza, es una nueva creación. Y esta nueva creación, el corazón es conforme al corazón de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay comunión, no hay relación, no son compatibles el viejo hombre del nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene nada que ver con el viejo hombre. Por eso viejo, porque ya ha sido quitado, ya ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Entonces lo santo, lo que es la vida del nuevo hombre, no se mezcla con lo inmundo. La carne no heredará el reino de los cielos, dice la palabra. Y por eso la lucha entre la carne y el espíritu, para que nadie haga lo que quiera. O sujetos al espíritu, viviendo conforme al espíritu, o la carne sigue haciendo de la suya y llevando al creyente a vivir como si no hubiera experimentado la salvación. Eso es vivir conforme a la carne. Ahora bien, en este pasaje Jesús está declarando algo muy importante, que es el espíritu que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque al hablar del Señor a partir del versículo 6 está mostrando cuánto Él valora y defiende a los pequeños. Los salvos son llamados a ser grandes en el reino de los cielos. Eso es correcto. La excelencia corresponde al reino de Dios. Entonces, el mayor, el grande en el reino de los cielos, es lo que Dios quiere. Que avancemos, crezcamos. Que todos avancemos en una misma dirección. Y el Señor sabe que en el mundo hay tropiezos, claro. Pero este pasaje no está hablando del mundo. El mundo que busca por todos los medios de negar la obra de Cristo en los salvos. Pero el Señor está hablando aquí de la relación entre hermanos. Está hablando aquí la relación unos con otros. Y lo que el Señor está diciendo, que hay quienes dan ocasión a que otros hermanos tropiecen. Por eso el Señor lo dice claramente. No es voluntad de Dios, pero es así, porque la carne lucha contra el espíritu. Y dice, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que todo aquello que haga tropezar al hermano es pecado, es malo. Hacer tropezar al hermano es malo. Tiene que ver con el maligno, tiene que ver con la maldad. Por eso el Señor agregó, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo! ¡Ay por esta situación general! Cuando entre hermanos hay dificultades y alguien hace tropezar al otro. ¿Por qué? Porque eso afecta el Evangelio a través de la tierra, a través de este mundo que necesita de Cristo Jesús. Por eso, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Cuando alguien utiliza un elemento, una actitud, un sentimiento, un pensamiento, una acción ya deliberada, que se interpone en el camino de otro, se interpone en el camino de aquellos que justamente están avanzando en la fe. Entonces, lo que el Señor está expresando acá, cuánto dolor hay en su corazón. ¡Cuánto dolor! ¿Por qué? Porque dice,
Hay quienes lo hacen. Y no hay temor de Dios, por supuesto. Y entonces el Señor dice que el castigo para los que dañan la salud espiritual del hermano es terrible. Y Jesús dice que el castigo finalmente es el infierno, y eso es grave. Es pérdida de la salvación, es pérdida de la paz de Dios. Está en juego la vida eterna. Si es necesario, entonces Jesús está diciendo, en el cuerpo, si hay algo en el cuerpo que es de ocasión o ocasiona que el hermano tenga problemas en la fe y que pierda su vida o se salga del camino, dice, mejor que entonces aquel que está en esa condición y prestó un miembro de su cuerpo para afectar al hermano, mejor cortarlo. Y Jesús lo hace tan firme y lo dice de dos maneras distintas, pero la misma cosa. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. En el cuerpo de Cristo no puede haber nada que afecte la comunión unos con otros, que afecte la vida, la relación, la comunión, como hemos dicho. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que es un absoluto afectar la comunión del cuerpo. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, habla tanto de la comunión, de lo que es nacido de Dios, la comunión unos con otros. Y dice, pero si hay alguien que está en contra del hermano, es un mentiroso, está afectando la relación de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede decir que tiene comunión con Dios cuando no tiene comunión con el hermano? Entonces, es una palabra que viene a traer orden, que viene a traer sanidad. Jesús repite, y si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer a ti, ¿por qué? Porque estás actuando con esa mirada, ese juicio en el corazón contra el hermano, no solamente la mano o los pies que te guían a hacer ese daño. Dice, mejor córtalo, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, para Dios es muy importante la relación de cuerpo. Para Dios es muy importante la relación entre hermanos. Para Dios es muy importante la actitud de corazón, lo que sale de la boca, la mirada misma, las acciones, la forma de comportarse y conducirse en la vida. Hay quienes, inclusive sin abrir la boca, ya están opinando con sus ojos, con su manera, su expresión física, algo contra el hermano. Entonces Jesús está diciendo que esto es muy delicado para la vida cristiana. Ahora, la exhortación del Señor es fuerte. Fíjense que en el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis. Mirad, presta atención, dice el Señor, presta atención, no te descuides, deja que la palabra te abra los ojos. Entonces dice, mirad que no menospreciéis. Ahora, esta palabra menospreciar se entiende, pero yo quiero darles el significado en la palabra, en las Escrituras. Esta palabra menospreciar es pensar en contra. Fíjense, quien menosprecia al otro es porque está pensando en contra del otro. O sea, desestimar, tener en menos. Ahora, ¿cómo estás viendo a tu hermano? ¿Cómo estás viendo a tu hermana en el Cristo Jesús? Si estás pensando mal del otro, eso es menospreciar. Si le estás teniendo en poco, si estás desestimando, o sea, no es una buena estima. Dios mira el corazón, Dios ve lo que hay en los pensamientos. El Señor entiende la relación que hay, cómo es la actitud de corazón, cómo uno está plantado en el camino. Si tenemos el corazón de Dios, no puede haber tal contaminación. Si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar de esa manera. Ahora, esto lo dice el Señor. Esto es lo que el Señor está diciendo en este tiempo, cuando hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Por eso, quienes se comporten de esta manera, menospreciando al hermano,
Se está manifestando lo opuesto a la vida de Cristo. Se está manifestando lo que no tiene que ser. Son obras de la carne. Ahora, fíjense qué interesante, y eso me ha llamado la atención. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¡A uno! Para Dios uno es mucho. Pero hay tantos hermanos, ¿por qué? Pero uno para el Señor, el uno es mucho. ¿Por qué? Porque el Señor murió por todos. Ahora ese todos incluye a cada uno. Él murió por todos los hombres. Eso es interesante en las Escrituras. No murió por el justo porque no hay justo ni aun uno. Jesús en la cruz del Calvario cargó con el pecado de todos los hombres. Desde el primero hasta el último. Desde Adán hasta aquel último que nazca. En ese fin de los tiempos, Jesús murió por el pecado de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos. Ahora, sabemos muy bien la lucha espiritual y cómo el diablo está afectando al mundo para que no crean. Ahora, teniendo de parte del Señor esta palabra, que Jesús murió por todos, Él está defendiendo a cada uno en particular. Porque ese todo incluye a cada uno. Entonces, uno para Jesús es más que suficiente para tenerlo en cuenta y estimarlo y apreciarlo y amarlo por sobre todas las cosas. Y pensar bien del hermano, pensar bien de aquel que está en esas condiciones de vida donde necesita ser ayudado. Ahora, es interesante y es muy lindo, yo quiero compartirlo en esta oportunidad, porque dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, es interesante lo que la palabra de Dios nos muestra. Hay uno vulnerable, un pequeño, y dice Dios, pero cuidado porque los ángeles están presentes delante del Padre. ¿Y por qué habla Jesús de esa manera? Porque los ángeles están al servicio de los santos, al servicio de ese uno que quizás está en esa condición, siendo afectado, está tropezando. Entonces, los ángeles son servidores de los santos. Estos son los que velan por el bien de los pequeños. Y el Señor envía a los ángeles para guardar a los hijos en el camino de la vida. El Salmo 91 es un salmo que en este tiempo muchos lo tienen muy en cuenta, porque es una realidad lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué dice el versículo 11 del Salmo 91? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo mando mis ángeles. Estos ángeles que están delante de la presencia de Dios son enviados. Y la fe declara que el Señor tiene tanto amor por los suyos, por sus hijos, que el Padre utiliza ángeles. Y esos ángeles, como dice acá, mandará cerca de ti. Si alguien está en una situación de crisis, está siendo vulnerable a los problemas, a las circunstancias, a los ataques, a la mente, al corazón. Oh, qué bueno saber que el Señor está diciéndole a cada uno que Él tiene ángeles y que los manda para estar alrededor de ellos, para guardarlos a cada uno en el camino de la salvación. Ahora, es interesante cómo Daniel pasó por situaciones difíciles. El profeta Daniel nos enseña algo muy interesante. En Daniel capítulo 6 dice la palabra que por causa del evangelio, por causa del mensaje profético que tenía que dar, fue atacado y finalmente a él lo echaron en el foso de los leones. Y dice allí en el capítulo 6, versículo 22, qué tremendo, qué palabra.
Dice, y da testimonio Daniel de cuál fue su experiencia. Mi Dios envió su ángel, dice Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante Él, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, le dice Daniel, yo no he hecho nada malo. Ahora fue atacado por aquellos hombres que estaban en contra del mensaje, que no aceptaban al profeta Daniel como siervo de Dios. Pero sin embargo, Daniel supo confiar. Daniel supo saber que Dios estaba por él y con él. Y por eso Daniel da testimonio. Dios envió su ángel. De esto está hablando Jesús. Cómo el Señor está pendiente de los pequeños. Cómo el Señor está pendiente de todos sus hijos. Por eso hay otro pasaje que nos habla justamente de los ángeles en Hebreos. El libro a los Hebreos, en el capítulo 1, si bien está haciendo un contraste con Jesús, pero sin embargo la palabra habla de los ángeles. Y ahí en el capítulo 1, versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando introduce a Jesús, que se hizo hombre, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Qué tremendo! Que es voluntad del Padre. Y Cristo que se despojó de todos sus atributos. Sin embargo, siendo el Hijo, los ángeles estaban pendientes de Él y lo adoraron al que se hizo hombre, el primogénito aquí en la tierra y resucitó finalmente. Por eso Jesús mismo experimentó la intervención de los ángeles. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 11. Después que fue tentado Jesús en el desierto por el diablo, y cuando terminó la tentación, salió victorioso de esa realidad, dice el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, el diablo entonces le dejó. Esa es la seguridad que tenemos todos. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y de nosotros huirá, dice el apóstol Santiago. Entonces acá con Jesús sucedió eso. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles son servidores de todos los hijos de Dios, de los santos. Por eso Jesús dice, cuidado, mirad, presten atención. Que no menospreciéis a ninguno, ni siquiera a uno de los hermanos, de estos pequeños, los que son vulnerables. ¿Por qué? Porque están en proceso de crecimiento. Y justamente cuando hay alguien que está en este proceso de avanzar y crecer, son vulnerables. ¿En qué sentido? Es que están aprendiendo a depender de Dios y no de sí mismos. Están aprendiendo a confiar en la mano del Señor. Están aprendiendo a caminar en un camino que sí, no es fácil para la carne, posible en el espíritu, pero ahí, siendo vulnerable, aquel que viene y lo menosprecie, lo tenga en poco, piense mal. Es ahí donde el Señor está aclarando esta situación. Porque dice aquí el Señor mismo, después de este pasaje, cuando dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido para salvar lo que se le ha perdido. Entonces, la palabra misma del Señor está diciendo que hay quienes se han perdido por causa de ¿qué? De algún problema. Sí, un problema personal, pero también un problema que quizás en el camino, en ese proceso de vida, han sufrido un tropiezo por causa de alguien que lo desestimó o lo menospreció. Entonces,
El Señor vino para salvar. El Señor vino para salvar, no para perder, no para condenar. Jesús no vino para condenar al mundo. Y eso que era Jesús, el santo, el puro, el inocente. Sin embargo, Él nunca condenó a nadie. Entonces, como iglesia, como creyentes, como cristianos, no estamos para condenar, estamos para tener el mismo espíritu de Jesús. Para que nadie, aun los más pequeños que están en proceso de crecimiento y madurez, no se pierdan, porque Jesús vino para salvar. Porque no hubo justo, un solo justo, pero sí, ahora como justos estamos para vivir conforme a lo que somos en Jesús. Por eso, a estos discípulos, el Señor les estaba enseñando la importancia de velar por el bien de los hermanos, aunque sea uno el que tenga por delante, pero buscar que todos sean bendecidos. Por eso hay un pasaje muy sobresaliente donde nos habla de la importancia de la relación unos con otros. Ahí en Gálatas, justamente, las iglesias que fueron afectadas en la fe y comenzaron a vivir una religión, habiendo comenzado por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Por qué? Porque se aferraron a una ley de justicia como la ley santa, la ley de Moisés, pero entendiéndolo mal el propósito de la ley. Y lo único que sacaron a luz fue un maltrato hacia los hermanos, un maltrato entre los creyentes. Por eso las iglesias de Galacia sufrieron tanto por esa causa, por una falta de doctrina, porque se equivocaron en la manera de vivir la vida cristiana. Entonces, el apóstol justamente escribiendo a estas iglesias, en el capítulo 6 les dice, hermanos, fíjense, está hablando a la iglesia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, alguien que ha sido afectado, su fe ha sido maltratada, entonces esa persona cometió un error, una falta delante de Dios. Entonces dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí viene la palabra sobresaliente aquí en esta epístola, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ese es el espíritu de la iglesia. Si hay alguien que está tambaleando, trastabillando, con dificultades en la vida de la fe, hay que ayudarlos a restaurar la fe, no condenarlo, sino restaurar la fe. Ahora, ¿qué significa restaurar? Eso me gusta. La palabra restaurar significa completar totalmente, que no le falte nada. Completar, estar completo, porque así estamos en Cristo. Pero quien está cometiendo alguna falta, viviendo una realidad que es ajena al nuevo hombre, lo que necesita esa persona es saber cómo está delante de Dios. Completar totalmente, dice el significado de esta palabra restaurar. O sea, reparar. Si algo fue afectado en ese hermano, un miembro de su cuerpo fue afectado, hay que restaurar lo dañado. Hacer apto, eso significa restaurar, hacerlo apto. Hermano, no es así. Te estás dejando conducir por tu mente, por tus pensamientos, por tus sentimientos, pero yo vengo para ayudarte. Estás completo en Jesús, estás completo, hay que alentarlo a la fe. Es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo hemos dicho tantas veces. Pero la fe es suficiente. Restaurar significa constituir algo firme, estable, porque tiene fundamento. Y perfeccionar. ¿Para qué estamos? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están los líderes? ¿Para qué están los obreros? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué la comunión unos con otros? Se tiene que manifestar este espíritu de mansedumbre, pero eso significa que con una actitud de fe ayudar a la fe del prójimo. Ahora, el que está
ha cometido una falta, está en una situación peligrosa en su vida cristiana, a su vez él tiene que entender que está siendo ayudado, pero no levantar defensa, no tratar de justificar sus hechos, porque si no está la fe, ahí tenemos grandes problemas. Ahora, ¿qué dice Pablo acá en Gálatas capítulo 6? Y esto es muy significativo, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, y todos tenemos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien. No menospreciar, no rebajar, no opinar. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A la familia de la fe. ¿Qué significa? Que somos familia de la fe. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, que tiene sus ángeles a su alcance para cuidar y guardar a sus hijos. Pero nosotros estamos como hijos. ¿Para qué? Para bendecir, para ayudar a aquellos que están en una condición y donde están pasando quizás por una situación difícil. Pero eso la iglesia está en esa relación, unos con otros, en la comunión, para ayudar unos a los otros. Ahora, qué interesante, prestemos atención, versículo 12. Porque Jesús está hablando a sus discípulos. Y aquí les presenta una parábola. Ahora, es más que una parábola, como una enseñanza. Es el corazón de Jesús. A través de esta parábola, Jesús está abriendo su corazón. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque fueron los discípulos. Lo tenemos ahí. En el versículo 1 del capítulo 18. Fueron los discípulos que vinieron porque tenían algo en su corazón que los llevaba, los movía a ir más allá. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, entendieron. Jesús no le dijo, ¿qué están pensando ustedes? Eso es orgullo. No. Porque eso es lo que Dios quiere, mayor, o sea, más grande en el reino de los cielos, grande. Ese es el lugar para todos. Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere que seamos aquellos que ya están para bendecir a otros. Entonces, ellos vinieron con un buen sentir. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Porque entendieron que no podían quedarse a un nivel tan bajo. Estaban aprendiendo, eran buenos discípulos. Y justamente, ¿cuál es el camino para ser grande en el reino del cielo? Humillarse. Porque Jesús dijo, el que se humille, como este niño, y presentó la vida de un niño. Este que se humilla, termina siendo grande. ¿Por qué? Porque el que se humilla en el reino de los cielos es que entonces está aprendiendo a ser grande. Entonces el camino de los que son grandes en el reino es a través de bajar el nivel de uno en el orden natural para que Cristo crezca. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es bueno que yo mengüe, pero que Él crezca. Por eso fue un gran profeta. Y eso es lo que la iglesia tiene y experimenta a través de la humillación, que es renunciar a uno mismo, a los derechos propios. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste. Entonces, ¿quiénes son estos pequeños? Porque están en una posición vulnerable. ¿En qué sentido? Porque no se están defendiendo. Porque no están pretendiendo crecer sobre la cabeza de los demás. No está buscando hacer justicia propia. Justamente el que se humilla es que está aprendiendo a bajar los decibeles de su corazón. ¿Y qué hace? Está creciendo. Por eso son vulnerables. Porque Pablo dice, nuestras armas no son carnales, no estamos para pelear como el mundo lo hace, como el hombre natural lo hace, como el viejo hombre lo hace. Entonces es un momento vulnerable, porque la persona no se está defendiendo.
Jesús mismo, como cordero, fue llevado al matadero. Entonces, es un momento donde la persona está pasando por un proceso de madurez. Ahora, ¿quién se interponga en el camino en ese proceso y lo haga tropezar? ¡Ay! Ese que lo hace tropezar. ¿Por qué? Porque Dios está cuidándolo, los ángeles lo están cuidando. Ahora bien, versículo 12. ¿Qué os parece? Le está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué les parece a ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿qué parábola? La hemos oído tantas veces. Hasta hay canciones con esta parábola. Las 99 que deja el pastor y va en busca de aquella que se perdió, que va en busca de aquella que no está dentro del redil, que ha sido afectada, quién sabe qué es lo que la arrastró fuera del redil. Entonces, está hablando del buen pastor. Está hablando del Señor que piensa en esa oveja. Y dice que dejando las 99 ovejas que no se habían descarriado, pero va en busca de la que se descarrió. ¡Qué amor de Dios hacia esas personas! Este es un mensaje de esperanza, de salvación y de sanidad para aquellos que quizás en una situación, siendo vulnerables a los ataques del enemigo, pero también a los problemas que han tenido, quizás hoy están fuera, quizás hoy se sienten como esta oveja descarriada. Ahora, Jesús les está enseñando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque le dice, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Es una pregunta. Ahora, se reconoce esta pregunta de Jesús como pregunta retórica. ¿Qué significa? Como pregunta retórica se denomina aquella cuyo objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugerir una afirmación. Eso es el significado de pregunta retórica. Y eso es lo que hizo Jesús. Fue una pregunta retórica. No estaba con dudas, no estaba diciendo quizás hay que hacer esto. Él estaba afirmando una realidad, una verdad. Si se sabe que hay alguien que, siendo vulnerable, ahora, por alguna razón, se ha descarriado, el Espíritu de Dios dice que tiene interés en esa persona. El Espíritu de Dios dice que hay que buscarla y traerla, porque dice, si la halla, ¿qué hace? Se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces aquellos dicen, bueno, no, pero que piensen nosotros que estamos aquí, ¿por qué pensar en aquel que está afuera? Pero es que justamente ese es el corazón de Jesús. Si hay 99 que están seguros, hay 99 ovejas que están en el redil, bien, eso es lo que corresponde. Pero si hay una oveja que se ha descarriado, necesita volver, necesita entrar nuevamente, necesita ser parte del redil. Es un mensaje de esperanza. A través de estas preguntas, Jesús estaba queriendo enseñar algo. Los discípulos fueron encaminados para pensar bien de todos, especialmente los pequeños, porque son los más vulnerables. Entonces ellos tenían que aprender a pensar como Jesús pensaba. Ahora, eso es una buena escuela, la de Jesús con sus discípulos. ¿Qué os parece? Entonces está haciendo una pregunta, pero para afirmar lo que ellos tenían que aprender antes de ser ministros, siervos del Señor. O sea que a través de estas preguntas, Jesús les está diciendo la manera como debían comportarse frente a los que se encuentran perdidos. Una actitud de mansedumbre.
para fin de restaurar a aquel que fue hallado o descubierto en un pecado. A través de estas preguntas, Jesús enseñó a no esperar que alguno se aleje. No dejar que las cosas sucedan para decir, viste, yo te dije que es... No. No hay que esperar que alguien se aleje del cuerpo de Cristo. Por eso hay que evitar que alguien se sienta menospreciado, con posibilidades de que se pierda. A los tales hay que protegerlos y buscar el bien de ellos para que nadie deje de estar en el redil del Señor Jesús. Entonces tiene que haber un celo santo por los hermanos. Y cuando vienen esas fuertes presiones, cuando vienen esos vientos huracanados que quieren frenar la vida de alguien, uno tiene que salir en defensa. Hay que buscar el bien, no hay que esperar que estén fuera. No hay que decir, bueno, finalmente yo sabía que esa persona iba a estar fuera. Pero eso no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿pero qué pasa con aquellos que se han perdido? O con aquellos que pueden terminar de esa manera. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ya podemos decir lo siguiente. Los pequeños, los que están en esa condición donde parece posibilidades de tropezar y caer. Si son pequeños en este camino, donde están aprendiendo a crecer en el espíritu y no en la carne, son los que tienen que saber que están sufriendo violencia, porque puede haber quienes están menospreciándolo. Puede haber quienes lo están teniendo en estima, en alta estima. Bueno, los tales, antes de que se pierdan, tienen que saber humillarse. Tienen que saber humillarse para poder ser grande en el reino de los cielos. Dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces siempre va a haber un tiempo para ser exaltado. Siempre hay recompensa para los fieles. Siempre hay recompensa para aquellos que están aprendiendo a ser grande en el reino. Y no están haciendo uso de armas carnales para defenderse, para hacer justicia propia, que están siendo, sí, quizás afectados, quizás están siendo atacados indebidamente, pero si se humillan, no hay que esperar que se pierda nadie. Pero si se humilla, el Señor dice, yo te voy a levantar, te voy a exaltar. Estás aprendiendo a ser grande en el reino de los cielos. Estás aprendiendo a crecer, a madurar. Que esta palabra justamente sea para aquellos que están quizás en ese proceso de crecimiento. Y si alguien ya abandonó, ya se separó, bueno, ese es mensaje de esperanza. Vuelvan a la casa, vuelvan al redil, vengan a ser uno con Jesús y la iglesia. Y para todos, sepamos que Jesús vino a salvar. Por eso la iglesia valora y bendice a los pequeños. La iglesia valora y bendice a los pequeños, a los que están en este proceso de crecimiento y madurez. Busca salvar lo que se había perdido. Si alguien ya está afuera, hay que buscar de traerlos de alguna manera para que sean libres de la maldad del pecado y de este mundo. Y por eso la iglesia se regocija por las ovejas halladas. ¿Te regocijas cuando un hermano vuelve? Aquel que quizás se perdió, aquel que vivió en el mundo, aquel que quizás dejó el camino, pero de pronto el Espíritu Santo lo trae y vuelve a redil. ¿Te regocijas? Que ese sea el Espíritu. Tú
conoces a Jesús, que te regocijes. Tú que estás fuera de la comunión del cuerpo, vuelve para ser parte del cuerpo de Cristo. Y que toda la iglesia sea como Jesús, porque el mismo Espíritu del Hijo es el Espíritu que todos tenemos. Que esta palabra sea de inspiración, de bendición, de guía, de enseñanza. Eso es lo que tenemos. Esa es nuestra identidad. Así como Él es, así somos nosotros. El corazón de Jesús es el corazón que Dios nos ha dado. Que se manifieste en toda tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de hablar. Que todos podamos aprender de Jesús. Cuando Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, seremos exaltados en su debido tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que haya paz, gracia y paz para ti y todos los que te rodean. Muchas gracias por oír y recibir esta palabra de parte de Dios.